vida rota por la sinrazón del terrorismo. 12 años después del mayor atentado terrorista sufrido en Europa, las víctimas del 11M hemos tenido que revivir este año con las imágenes que nos llegaban desde París. Ese horror que no olvidaremos nunca y que nos tocó sufrir a nosotras. El día 13 de noviembre el terrorismo volvía a golpear Europa, dejando tras de sí un reguero de sangre, dolor y sufrimiento. Hoy, desde aquí, me gustaría tener un recuerdo especial para las víctimas de todos los atentados terroristas cometidos este año y, de forma muy especial, para las víctimas españolas. Juan Alberto González, asesinado en la Sala Bataclan de París. Antoni Cirera Pérez y Dolores Sánchez Ramí, víctimas del atentado de Túnez. Isidro Gavino San Martín Hernández y Jorge García Tudela, también asesinados por los talibanes en Kabul. Me gustaría decirles a los familiares, como presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, que nos tienen a su disposición para cuanto necesiten. También, como madre de Miriam, quiero decirles que tienen todo mi apoyo, cariño, mi comprensión y mi solidaridad. Cada 11 de marzo realizo este discurso con la esperanza de que a partir de ahora no haya más víctimas de terrorismo. Por desgracia, la lista de ciudadanos asesinados a manos de los terroristas sigue creciendo de forma imparable año tras año. Hace unos meses, sin ir más lejos, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos hacía pública una cifra escalofriante. Más de 30.000 personas habían sido asesinadas en 2014 a consecuencia de atentados terroristas, el doble que el año anterior. En 2015 no parece que la situación haya sido mejor. Por desgracia, vivimos en un país en el que sabemos demasiado bien de qué hablamos cuando hablamos de terrorismo, porque durante décadas, casi durante medio siglo, hemos tenido que vivir bajo la amenaza de una organización terrorista que, si bien es cierto que lleva un tiempo sin matar, sigue existiendo y pretendiendo condicionar la vida política de nuestro país. Solo tenemos que ver el recibimiento brindado a Otegi y sus declaraciones para ver cómo se intenta blanquear el pasado de los que durante décadas han sembrado España de dolor y sufrimiento, y cómo se muestran como héroes a los que durante años no solo no han condenado los atentados terroristas, sino que desde las instituciones y públicamente se han dedicado a jalearlos y a justificarlos. Como siempre digo, ETA ya no mata con las pistolas, pero cuidado, mata conciencias. Conciencias que hoy ven a las víctimas del terrorismo como algo del pasado, que nos dicen que tenemos que pasar página, que tenemos que olvidar, llegando incluso a utilizar la violencia terrorista como objeto de sorna o gracia en espectáculos públicos o representaciones teatrales. Queridos amigos, tenemos a nuestras espaldas, como país, una larga y dura historia de lucha contra el terrorismo que aún no ha terminado. Terminará, en lo referente a ETA, cuando por fin sea asumido y aceptado por todos un relato con vencedores y vencidos, pero por supuesto los vencedores, las víctimas del terrorismo y los ciudadanos españoles. Un relato en el que el Estado de Derecho debe imponerse sobre los terroristas. Un relato que, además de colocar el derecho a la justicia de todas y cada una de las víctimas como un valor a perseguir, busque la deslegitimación moral y política de aquellos que consideraron el asesinato y la eliminación del que pensaba diferente como una opción política válida. El fin del terrorismo global, que supone también hoy la principal amenaza de los sistemas de derechos y libertades que constituyen las democracias occidentales. Parece aún más complicado, si cabe, acabar con esto. Se trata de un desafío sin precedentes a la civilización occidental desde el punto de vista de los valores que ésta representa: democracia, derechos humanos, libertad individual, pluralismo, sociedades abiertas. España y Europa significan todas estas y otras ideas que los terroristas atacan a través de sus actos criminales. El terrorismo yihadista, cada vez más empapado de una macabra cultura del espectáculo, es una amenaza global que combina elementos políticos y religiosos y que tiene un objetivo también global. Hace unos meses, en unas jornadas que organizamos en la Universidad Francisco de Vitoria,
un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dijo una frase que se me ha quedado grabada en la mente. El terrorista tiene que tener suerte una vez. Nosotros tenemos que tener suerte siempre. De ahí la importancia de dotarnos de los instrumentos necesarios para articular una respuesta integral, unificada y permanente. Una respuesta común de todos los países. Una respuesta en todos los ámbitos, policial y judicial, porque es necesario seguir deteniendo y neutralizando los planes de los terroristas para atentar en nuestro país y dotarnos de los elementos necesarios para que estos terroristas que son detenidos se sienten finalmente en el banquillo, sean juzgados y cumplan íntegramente sus penas. Una respuesta diplomática y de colaboración entre los diferentes países. Quiero hacer una mención especial. Hoy está aquí el embajador francés porque sé que en su país ahora mismo están viviendo unas horas de terror y les deseo de todo corazón que todo termine bien. Una respuesta diplomática y de colaboración, de diálogo y de socorro mutuo, de pensar en el conjunto y no en intereses particulares. Una respuesta política valiente. Hoy más si cabe, debido a la inestabilidad política que sufre nuestro país, resulta más necesario que nunca reivindicar la necesidad de un liderazgo político fuerte, tanto a nivel nacional como a escala europea. Un liderazgo político que se posicione frente al terrorismo y que adopte las medidas necesarias para hacer frente siempre a los terroristas, provengan de donde provengan. Necesitamos gobiernos fuertes y políticos valientes y, sobre todo, con las ideas claras. Políticos capaces de hacer frente a la amenaza sin titubeos ni medias tintas. Políticos que vayan más allá de la foto y que busquen respuestas realmente eficaces para combatir el terrorismo. Y necesitamos también sociedades fuertes que deslegitimen las ideologías fanáticas y totalitarias. Sociedades que hagan frente a una amenaza terrorista que, por desgracia, va a pervivir en el tiempo. La sociedad española ha sido una sociedad militante contra el terrorismo, cuando contó con el liderazgo político que supo impulsar una movilización ciudadana contra el terrorismo de ETA. Necesitamos construir sociedades fuertes, sociedades que se enfrenten a aquellos que defienden proyectos políticos totalitarios, basados en eliminación física del que no piensa igual que ellos. Sociedades que rechacen a aquellos que reciben como héroes a los que no son otra cosa que terroristas asesinos. Sociedades que se revuelvan ante las manifestaciones que incitan o justifican el uso de la violencia y la eliminación del contrario con fines políticos. En este sentido, me van a permitir que ponga el foco en algo que me preocupa especialmente. En los últimos años, desde la VT, vemos con preocupación cómo proliferan asociaciones de corte islamista radical que están contribuyendo a la expansión de ideas radicales. Asociaciones que son legales, pero que lejos de hacer un muro de contención de lo que conocemos como islamismo radical, están sirviendo de correa de transmisión de esas ideas radicales que tarde o temprano se convertirán en actos violentos. En España y en Europa tenemos un desafío por delante: ocuparnos de los riesgos antes de que devengan en amenazas, y eso pasa por evitar la radicalización de los ciudadanos, por acabar con los terroristas que a través de Internet o de asociaciones camufladas de buenas intenciones cultivan el odio y crean nuevos terroristas dispuestos a morir por una sinrazón. Queridos amigos, hoy, como cada 11 de marzo, me gustaría hablarles, además de como presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, como madre de Miriam, una joven de 25 años que hace hoy 12 años se dirigía a su trabajo en uno de los trenes. Hoy, en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, quiero deciros que como presidenta han sido 8 años trabajando sin descanso por y para las víctimas del terrorismo. 8 años en los que habré podido cometer errores, pero 8 años en los que no me ha movido otra cosa que luchar por la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia de todas y cada una de las víctimas del terrorismo. De todas las víctimas, vengan de donde vengan y sean del terrorismo que sean. Y hoy, como madre de Miriam, me gustaría dirigirme especialmente a todos los representantes políticos que hoy nos acompañáis y deciros
que no olvidéis a las víctimas del terrorismo. Las víctimas del terrorismo representamos, aunque no quisiéramos tener esta condición, los valores de la democracia occidental que los terroristas quieren atacar. Que no olvidéis que las víctimas del terrorismo fueron asesinadas o mutiladas para la imposición de proyectos políticos o políticos religiosos, fanáticos y antidemocráticos. Que no olvidéis la trascendencia de defender la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia de las más de 1000 víctimas mortales que se ha cobrado el terrorismo en nuestro país. Que no os olvidéis y actuéis en consecuencia, sin pensar en cálculos electoralistas. Un año más me veo en la obligación de alzar mi voz por mi hija, por Miriam y por todas las víctimas del terrorismo, porque mi hija hoy debería estar aquí conmigo, pero unos terroristas sin escrúpulos me la arrebataron y no los voy a perdonar. Y esto, que me mata cada día, me legitima también para luchar sin descanso contra los terroristas, sin rencor, pero sin desfallecer. Para luchar contra la no aplicación de las leyes, para luchar contra quien intenta tergiversar el relato, contra los políticos que busquen silenciarnos y contra cualquiera que no busque la derrota total del terrorismo, sin atajos ni concesiones, y siempre a través de los mecanismos que nos ofrece nuestro Estado de Derecho. Hoy, como cada 11 de marzo, es un día en el que quiero recordar a todos, pero especialmente a mi hija, para rememorar su sonrisa y su mirada, para soñar con esos abrazos y esos besos que desde hace más de una década no puedo darle. Hoy es un día para ponerle flores a ella y a todos sus compañeros de viaje, estén donde estén, en este bosque del recuerdo. Un día para que ella se sienta orgullosa de su madre y de todos aquellos que, como yo, hemos seguido exigiendo justicia para todas las víctimas del terrorismo, más allá de sus fuerzas, pase lo que pase y le pese a quien le pese. Ella, ellos, todos, son el motor de nuestra lucha, el recuerdo que nos mantiene en pie, la fuerza que nos empuja a seguir luchando para conseguir la verdadera derrota del terrorismo. Lo contrario, de verdad, no hacer nada, sería traicionarlos. No lo consintáis. Traicionar a quien dieron la vida suya por nosotros, no estaría bien olvidarles. Sé que Miriam, solidaria, hoy 11 de marzo, os pediría a todos dar un paso al frente. Os exigiría compromiso, valentía y fortaleza frente a los terroristas y a quienes les amparan. A mí, como presidenta de la UVT y como madre, me gustaría pediros hoy a todos lo mismo. Solo con determinación y con coraje, luchando unidos todos, podremos acabar con el terrorismo. Solo desde la unidad y la valentía conseguiremos que nuestros valores de verdad, memoria, dignidad y justicia sean una realidad palpable. Por ellos, por todos, muchísimas gracias.